Sí, Anita, listo. Bueno, antes de compartir pantalla, vamos a iniciar con una oración y cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú acomodas todo, bendito Dios, para que podamos tener la oportunidad de congregarnos aún en línea, Señor, y poder estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, es lumbrera nuestro camino, Señor. Y en esta hora abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, quita todo aquello que pueda estorbar cualquier espíritu de confusión, Señor, cualquier cosa que estorbe en nuestro corazón para poder escuchar tu palabra. Y te pedimos que esta palabra haga raíz en nuestro corazón y dé fruto, bendito Dios, y que la podamos compartir a todos nuestros familiares y a la familia de la iglesia, bendito Dios. Este tiempo es tuyo y trae a mis hermanas que se han de conectar también, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Colosenses capítulo 3 y les voy a pedir por favor que vayamos a los versículos 16 y 17, que son los que nos tocan estudiar. En tanto los encuentran, voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Sí, Anita. Perfecto. Bueno, ¿ya están todas ahí en los versículos? Sí. Amén. Bueno, vamos a dar lectura. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Nuestro estudio se titula La palabra de Cristo en nosotras. Pablo en estos versículos nos empieza a dar instrucciones o mandatos. Primero comienza diciéndonos que la palabra de Cristo more en nosotras. Y vamos a ver a continuación que esta palabra morar, del griego enokeio, significa habitar u ocupar o vivir permanentemente en un lugar. Esto quiere decir que la palabra de Dios debe de habitar ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. No basta solo con leer de vez en cuando o leer como si fuera un libro, que abramos nuestra Biblia solo los domingos, solo los martes o los viernes o el día que tú te conectes a algún estudio o asistas a la iglesia. Eso no es suficiente. Pablo nos quiere decir que para que habite la palabra de Dios debe de ser una actitud permanente todos los días para meditarla, obedecerla y permitir que esta palabra nos transforme. Para que esta palabra nos transforme debemos de tener siempre una actitud humilde para cuando la palabra de Dios nos confronte, podamos quitar todo orgullo, toda soberbia, toda necedad y entonces podamos escuchar esa palabra y que esa palabra haga raíz en nuestro corazón. Mm. Dice Pablo que esta palabra debe de habitar en nuestra mente y corazón. Recordemos cómo funciona la mente y el corazón en nuestro espíritu. Bueno, la mente es la que recibe toda la información de aquello que leemos y que escuchamos. La almacena, la razona y entonces el corazón, que es el lugar donde se ocupa la voluntad, es decir, la capacidad que tenemos para tomar decisiones, toda esa información razonada baja al corazón y es ahí donde nosotras tomamos decisiones. Si la palabra de Dios habita en nuestro corazón y en nuestra mente, nuestras decisiones van a estar alineadas a a la voluntad de Dios. Pero Pablo nos dice hasta dónde tiene que habitar la palabra de Dios. Y aquí nos dice que lo debe de hacer como abundantemente. Pablo nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Esta palabra abundante viene del griego plousios, significa rico, abundante, con riqueza, plenitud. Esta palabra rico no se refiere a algo material o económico, sino al valor que tiene la palabra de Dios. Y esto refiere a que la abundancia que llena, esta abundancia debe de llenar y sobrepasar lo necesario. Es decir, hermanas, que la palabra de Dios que va a morar en nuestra mente y corazón debe desparramarse, debe de saturar todo nuestro ser. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto quiere decir que cuando la palabra habita en nosotras, este tesoro que tenemos manifiesta una verdad y una conducta real en nuestras decisiones y en nuestra boca. Nosotras vamos a hablar todo aquello que habita en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Esta expresión que dice en vosotros se refiere a que debe de habitar y el ejercicio de que la palabra de Dios habite en nuestro corazón es individual de cada una de nosotras como creyentes, pero también lo debe de hacer en la iglesia. Si la palabra de Dios no habita en cada una de nosotras, difícilmente va a morar como iglesia. Por lo tanto, aquí les hago una pregunta. ¿Qué ocupa más espacio en tu mente durante la semana? ¿La palabra de Dios o las preocupaciones diarias? Si alguien escuchara tus palabras durante un día completo, ¿podría notar que Cristo gobierna en tu corazón? Yo les mandé un archivito hace un momento, discúlpenme, lo que pasa es que era para que como lo vieran la mayoría, quien pudo haberlo imprimido, qué bueno, y si no, no pasa nada. Solo voy a dar estas preguntas para que reflexionemos y quien lo pueda haber impreso, bueno, al final, si nos da tiempo, podemos comentar alguna de ellas. Más adelante, Pablo nos dice que en el versículo 16 la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotras y nos dice con qué propósito, para enseñar y exhortar unos a otros en toda sabiduría. Esta palabra enseñar y exhortar, la palabra enseñar viene del griego didascontes, que significa instruir, formar en la verdad bíblica. Y la palabra exhortar del griego significa corregir, aconsejar, guiar a la madurez espiritual. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir en justicia. Quiere decir que la enseñanza comunica la verdad, que es la palabra de Dios, y la exhortación aplica esa verdad a la vida diaria. Ambas tienen un propósito que es restaurar y edificarnos como iglesia. Acuérdense que todas estas instrucciones Pablo nos las está diciendo como se las dijo a los colosenses. Es para saber cómo vivir congregacionalmente como iglesia unas y otras. Pablo nos dice que esta actividad de exhortar y enseñar no es exclusiva de los líderes, no es exclusiva de los pastores. Es una responsabilidad de cada una de nosotras como creyentes y de toda la iglesia. Y más adelante Pablo nos da una condición acerca de enseñar y exhortar y nos dice que lo debemos de hacer como con toda sabiduría. Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, hermanas, que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento provienen de Dios. Aunque es cierto que el conocimiento puede provenir de todo pensamiento humano, la sabiduría proviene exclusivamente de Dios. Entendamos que el conocimiento consiste en obtener toda la información que podamos adquirir en la vida, que nos enseñen, tanto en la iglesia o en la vida secular. El conocimiento es absorber todo aquello que nos enseña, toda información que nos enseña. Pero la sabiduría consiste en saber aplicar todo este conocimiento, en este caso, la verdad bíblica. Nosotras no podemos exhortar y enseñar como nos lo viene enseñando Pablo si antes no obtenemos la sabiduría de Dios, porque si no lo vamos a hacer de una manera torpe, no vamos, al no tener conocimiento, al no tener una comunión con Dios, al no que la palabra no esté habitando en nuestra vida abundantemente, lo vamos a hacer con torpeza, lo vamos a hacer en la carne, lo vamos a hacer en ignorancia y eso no va a edificar a la iglesia, al contrario, podemos llegar a lastimar a los demás. Por eso es tan importante todos los mandatos que Pablo nos va dando en orden en estos versículos. Más adelante nos dice que tenemos que, bueno, perdón, antes de eso vamos a ver un ejemplo. Eh, ¿Me puede leer, por favor, mi hermanita, que le dije Ruth, capítulo 3? Vayamos todas al libro de Ruth, por favor, que está en el Sí, Nuevo Testamento. dice Ruth 3 del 1 al 5. Sí, por Después favor. le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien?
¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que el que avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Aquí vemos un ejemplo en Noemí de sabiduría. Noemí amaba a Ruth, por lo tanto, enseñar con sabiduría, exhortar con sabiduría es una actitud de amor. Por este amor, Noemí sabía que Ruth ya había quedado viuda muy joven y ella sabía que Ruth necesitaba tener una vida familiar al lado de un esposo y le da con sabiduría y conocimiento toda la estrategia para poder hallar el favor de Vos. Por lo tanto, Ruth fue bendecida y la actitud de Ruth es un ejemplo para cuando nosotras recibimos la exhortación también y la enseñanza. Lo hizo con toda humildad y obediencia porque le dijo, haré todo lo que tú me digas. Por lo tanto, yo te pregunto, cuando das un consejo, ¿lo haces basado en la palabra de Dios o en tu propia opinión? Cuando una hermana madura te corrige o te aconseja, ¿reaccionas con humildad como Ruth o con resistencia? Volvemos a Colosenses. Ahí pongan un separador porque nos vamos a estar moviendo un poquito y así no nos tardamos tanto. Vamos a Colosenses y nos dice Pablo que una vez que exhortamos y enseñamos, nos da otro mandato a continuación, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Esta palabra cantar viene del griego ado y significa una proclamación vocal de alabanza, gratitud y testimonio. La Biblia nos enseña dos expresiones importantes del corazón acerca de este verbo cantar. Una es alabar y otra es adorar. La palabra alabar viene del hebreo halal, que significa exaltar públicamente a Dios por lo que Él hace. Y la palabra adorar del hebreo shahá significa rendirse y someterse delante de Él en adoración por lo que Él es. Esto todavía es más profundo. Es decir, adoramos a Dios por todos sus atributos, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es proveedor. Y es algo muy hermoso. Eh, Estas expresiones, hermanas, de alabanza y adoración, aquí hay que poner atención. No dependen del ambiente musical, no dependen del talento musical, no dependen del disco próximo que va a sacar cualquier persona que tú le compres. No depende de nada externo, no depende de nadie más que depende de ti misma entender qué significa alabar y adorar a Dios. Y quiero que pongamos atención en esto. La escritura contiene cientos de referencias, alrededor de 400 referencias al canto y muchos mandamientos directos, más o menos 50, para cantar. El cantar, hermanas, es un mandato, no es una opción. Una hija de Dios que no canta a Dios está desobedeciendo. Por lo tanto, una iglesia que no le canta a Dios está desobedeciendo a Dios. Vayamos, por favor, al Salmo 96. Salmo 96, versículos del 1 al 2. Mi hermanita que le dije me ayuda, por favor. Hermano Martita. Sí, sí, Gracias, ya. Martita. Salmo 96, 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en el día su salvación. Gracias, hermana Marta. Aquí Dios nos enseña que debemos de cantar cada día. Vayamos a Salmo 149, versículo 1. Por Sí, favor, si le dan lectura. sí, dice, aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Aquí Dios nos está enseñando que debemos de cantar en la congregación. Y finalmente vayamos al Salmo 100, versículo 1.
Quien lo tenga, me parece que se lo dejé a Jazz. ¿Estás por ahí, Jazz? Bueno, si no, yo lo leo. Salmo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí Dios nos enseña, nos insta a que cuando cantemos debemos hacerlo como con alegría. Regresamos a Colosenses, hermanas, y en este estudio yo estaba pensando cuánto debemos de corregir y cuánto debemos de conocer acerca de la alabanza y la adoración. Eh, Estamos acostumbradas a entender, no sé en qué cantidad de hermanas o hermanos entienden lo que significa alabar y adorar a Dios, pero estamos acostumbrados a entender que alabar y adorar a Dios solo es el día domingo. Apenas un estudio que dijo el pastor César Domingo decía en los 5 cantos que se tocan en la iglesia, y eso es todo tu tiempo de alabanza y adoración. Y no es así. La alabanza y la adoración es un mandato que debes de hacer cada día, tal cual como es que la palabra de Dios abunde en tu corazón y en tu mente. Es lo mismo. La alabanza y la adoración es una actitud que ya está en ti desde el momento que tú buscas a Dios. No importa tu estado emocional, porque la música, la alabanza a Dios no es como la música. La alabanza a Dios no es para que mueva tus emociones. La alabanza y la adoración a Dios es para exaltarlo y para rendirte y someterte a Él, porque a través de la palabra, con la música, el Señor va a tocar y va a obrar en tu corazón, te va a enseñar, te va a consolar, te va a animar. O sea, hay un resultado, hay una reacción de nuestro ser en cuanto nos ponemos nosotros a alabar y a adorar al Señor. Más adelante, ahorita Pablo nos dice el mandato, debemos de cantar. A continuación nos dice con qué actitud debemos de cantar y dice que debemos de cantar con gracia. Esta palabra gracia es del griego charis, que significa prácticamente estar agradecidas, dar gracias, y significa que nosotras debemos de cantar no por emociones, sino con una actitud de gracias, porque hemos sido salvadas por su gracia, porque hemos conocido a Cristo por su gracia y porque tenemos esperanza por su gracia, porque cada día que nosotras vivimos, respiramos, comemos, todo lo que Dios sustenta en nuestra vida es por su gracia, por su favor. Esa es la actitud cuando siempre te presentes delante de Dios en tu intimidad, en tu casa, cada día que oras. Esa es la actitud por la cual debemos de presentarnos para alabarle y adorarle. Vayamos todas, por favor, al Salmo 100. Salmo 100, versículo 4, que dice, ¿ya están todas ahí, hermanas? Salmo 100, versículo 4. Se los leo. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esta es la actitud con la que nosotros debemos de entrar a la casa de Dios. ¿Con qué? Con gratitud. ¿Por qué no tenemos esa gratitud? ¿Por qué cuando llegamos a la congregación llegamos y nos cuestionamos, ay, ¿qué están cantando? ¿Qué está diciendo la letra? Ay, la hermanita que cantó, híjole, no me gustó hoy la alabanza, no me gustaron las canciones, no entendí la letra. O a veces tomamos ese tiempo de alabanza como en estos eventos donde la música ambiental es el tiempo, es como para ocupar el tiempo mientras la gente se acomoda, platica, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles que si Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios sirve para exhortarnos y enseñarnos, la predicación empieza ya desde que está el tiempo de alabanza y adoración. Y si el salmista nos está diciendo que debemos de entrar con acciones de gracias, esa es la actitud. Pero a veces saben que no tenemos una acción de gracias, tenemos lo opuesto, la ingratitud. Y esta parte de la ingratitud está relacionada con la amargura, porque la ingratitud te lleva siempre a estarte quejando de todo, a estar criticando todo, a perderte de verdad que Dios te nutra con su palabra, a perderte el momento
donde toda la congregación junta, unánime, se junta para alabar y adorar a Dios. Y tú pierdes ese momento. Ahora te voy a decir algo porque había gente que me decía, es que ¿cómo puedes pretender que voy a alabar a Dios en esos pocos minutos que en la congregación se alaba o se canta? Y yo decía, lo que pasa es que tu vida de alabanza y adoración no depende del domingo cuando tú entras a cantar esos 3, 4 cantos. Tú puedes tener un evento de 1, 2, 3 horas y vas a salir llorando. También Juan Gabriel hacía llorar a la gente cuando iban a sus conciertos, porque sabes que no depende del tiempo, ni de la música, ni de que estén moviendo tus emociones, ni es a tu gusto tampoco. Es una actitud y es una orden, como lo acabamos de ver, de todos los días. Y si tú alabas e inundas tu casa, tu mente, tu corazón, cantándole al Señor, alabando y adorando, esa es un estilo de vida que solamente se va a ver reflejado el día domingo. Y si todos estuviéramos en este mismo sentir, wow, o sea, hasta se me puso la piel chinita, hermana, nada más por pensarlo. Imagínense qué pasaría si toda la congregación estuviera en el mismo sentir, que entendieran de verdad el significado de alabar y adorar y que no depende ni tampoco es responsabilidad de los que están enfrente cantando o tocando. Realmente los grupos de alabanza, como los conocemos ahorita, ha sido por los tiempos modernos. Ni siquiera en el siglo I había esta logística en una congregación. Y no tiene nada de malo. Aquí lo que tenemos que entender es que solo el grupo, perdón, es nuestros hermanos que tienen esos talentos. No necesitas tener una super mega voz, ni tampoco un talento musical para poder alabar y adorar a Dios, porque ya vimos que no consiste en eso, pero ellos son nada más como esa guía, ¿sabes? Como esa ayuda en ese momento. Y para la gente que no, que apenas está empezando en el Señor, o para la gente que no conoce de Dios, que vean cómo nosotros alabamos a Dios y adoramos su nombre, pero no solo por ese momento, sino porque es una práctica de cada día. En Juan 4, 23, 24, vayamos por favor al libro de Juan 4, 23, 24. ¿Te lo dejé a alguien, hermanas? Sí, ¿Lo lees, por favor, Clau? claro que sí, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta palabra verdaderos quiere decir en el griego genuinos, reales. Por lo tanto, la alabanza y la adoración no solo son expresiones musicales o religiosas, son acciones de la vida diaria para toda hija de Dios. Es muy importante que nosotras debemos de entender que no adoramos por emociones pasajeras, adoramos porque Cristo nos transformó, porque hemos entendido en qué consiste la alabanza y la adoración. Entonces Pablo nos insta a cantar, luego nos dice con qué actitud. Regresemos a Colosenses porque nos enseña qué debemos cantar. Nos dice que debemos de cantar con gratitud, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos e himnos, hermanas, realmente son sinónimos, son piezas musicales, ya sea habladas o cantadas. Y estos salmos siempre son canciones fundamentadas en la palabra. Los himnos, de igual manera, son alabanzas dirigidas a Dios, siempre coherentes con la palabra de Dios. Y los cánticos espirituales son aquellas canciones inspiradas por el Espíritu Santo y que están sujetas a la verdad bíblica. Estas canciones espirituales provienen porque nosotros estamos en el espíritu. Leímos hace un momento que Dios es espíritu y busca adoradores para que le adoren. Entonces, vayamos por favor. No, perdón. Ya leímos Juan 4, 23, 24. Discúlpenme, es que aquí me revolví un poquito. Bueno, los cánticos espirituales, vamos a ver un paralelismo entre este pasaje de Colosenses y Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Por favor, me hacen favor de leer.
Efesios capítulo 5. Efesios 5, del 18 al 20, Sí, por dice, favor. no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nos damos cuenta, hay un paralelismo entre este pasaje de Colosenses y el pasaje de Efesios. Pablo está enseñando aparentemente lo mismo. Esto, hermanas, son mandatos de Pablo que si bien son parecidos, porque por una parte Pablo nos dice, estén llenas de la palabra de Dios porque la palabra debe de abundar en sus corazones, en Efesios nos dice, antes bien sean llenas del Espíritu de Dios. Ambos mandatos van a producir lo mismo, que nosotras lleguemos a la gratitud, a la palabra y a tener cánticos espirituales. Por lo tanto, los cánticos espirituales nacen de una vida llena del Espíritu Santo. Si vemos en el versículo 18, Pablo dice que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. Esta expresión de embriagar en el vino se refiere a una adicción, pero no solo propia del alcohol. Cualquier adicción que te lleve a la ociosidad y te lleve a perder el tiempo o te lleve a alejar de la palabra de Dios. Todas esas adicciones o todas esas distracciones son tu llenura, es de lo que te estás llenando. Por lo tanto, no puedes estar llena del Espíritu de Dios. Necesitas vaciarte de esas prácticas y empezar a llenarte de la palabra de Dios para que abunde en tu corazón, que habite y more en ti, y entonces sea llena tu alma del Espíritu de Dios, y entonces puedas tener esas expresiones de cantos espirituales y entonces podamos entender en qué consiste ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. El verdadero adorador, que es el Señor que busca que le adore, es aquel, o en este caso aquella, que ha entendido todo esto. Y yo de verdad, o es mi oración, que después de esto, tú cada día alabes y adores al Señor de una manera diferente, que lo hagas ahora con entendimiento y que si no lo hacías, que comiences a hacerlo, porque también ahí Dios se manifiesta, también ahí Dios se presenta, Dios te habla, Dios te restaura, Dios trabaja y Dios transforma. Volvemos a Colosenses y Pablo nos dice que en el versículo 17, están ya todas en Colosenses, y nos dice que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesucristo. Esto quiere decir, hermanas, que Pablo enseña que toda la vida del creyente debe de estar bajo el señorío de Cristo, porque además dice Pablo que todo lo que hagamos, sea en palabra o en hecho, sea para la gloria de Dios, sea en el nombre del Señor. Esta palabra nombre en todos los aspectos nos da identidad. Todas las que tenemos un nombre, nuestro nombre es parte de nuestra identidad. Por lo tanto, todo lo que hacemos, sean decisiones, relaciones personales, trabajo, conducta, debe reflejar que estamos bajo la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, pero debe de reflejar ese nombre de Jesús en nosotras. Y también debe de reflejarlo en nuestro carácter, porque nuestro carácter debe de estar alineado al carácter de Cristo. Aunque sea en lo ordinario, la palabra de Dios y nuestra conducta se debe de manifestar ahí. Entonces, si Jesús adoró y cantó antes de ir al Getsemaní, nosotras también debemos de adorar y alabar al Señor. Todo va relacionado al canto. Spurgeon dice, cuando cada uno hace todo en nombre de Cristo, la iglesia se convierte en un cuerpo unido, no porque piensen igual en todo, sino porque viven para el mismo Señor. Las diferencias sociales, culturales y personales se vuelven secundarias ante el vínculo mayor, la identidad en Cristo. Más adelante, Pablo finalmente nos dice en el versículo 17, nos dice que todo lo hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. De nueva cuenta nos habla de la actitud de gratitud. Recordemos que la ingratitud es una actitud de amargura, por lo tanto nos trae descontento y no nos trae paz. En la clase pasada vimos en el versículo 15 que Pablo nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Todo esto que Pablo nos está enseñando va a también traer una vida de paz, una vida de amor, una vida tranquila.
porque estamos obedeciendo al Señor. La gratitud es la marca de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Lo contrario a esto no proviene de Dios. Y cuando nosotros, como Pablo nos enseñó anteriormente, nos hemos revestido de nuestra nueva naturaleza espiritual, entonces sabemos que hacer todo en su nombre es actuar como representantes de Cristo. Y dar gracias al Padre, hermanas, finalmente va a producir en nosotras como congregación, como iglesia y en nuestra vida individual, unidad, contentamiento, comunión. Y volvemos a repetir que la ingratitud produce queja, murmuración, descontento. Finalmente, Spurgeon nos dice, resumiendo, la gratitud es un fruto de la fe. Si no estás agradecida por todo, ¿cómo puedes cantar? ¿Cómo puedes enseñar? ¿Cómo puedes exhortar? Porque también la gratitud es un fruto de amor y la gratitud es evidencia de nuestra nueva naturaleza. Les voy a pedir, por favor, que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Yo se los leo. Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Y dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Finalmente, hermanas, debemos de aprender que una mujer llena de la palabra enseña con sabiduría, exhorta con amor, adora con sinceridad y vive para Cristo. Practica la gratitud. No solo sabemos la verdad, la vivimos cada palabra y cada acción a Cristo. Cada acción refleja a Cristo en nosotras. Y esas acciones también son acciones de alabanza y de adoración. Es muy importante que entendamos y aprendamos que la alabanza tiene poder, pero también la música secular tiene poder. Nosotras, todo ser humano está diseñado por Dios para responder ante los sonidos. Y los sonidos musicales que empiezan a hacer una pieza musical están diseñados también para que nuestro cerebro responda. Debemos de tener discernimiento para saber qué escuchamos. Si bien es cierto, no toda la música secular es mala, pero para que nosotros podamos discernir y esto enseñarlo a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestra familia, es muy importante que la palabra de Cristo habite abundantemente en nuestros corazones, para que nosotras podamos tener este discernimiento y poder instruir, enseñar y exhortar a quienes no lo tienen. En tu casa debe de haber alabanza cada día, así como si pusieras el radio, como antes cuando estábamos en el mundo y poníamos la música a todo volumen. Es lo mismo, porque la palabra de Dios debe de inundar tu corazón, tu vida, tu familia. Y es una lección muy importante porque aún la alabanza y la adoración es una herramienta de guerra espiritual. Y recordemos cuando David tocaba el arpa mientras Saúl era atormentado por un espíritu, y entonces David tocaba el arpa y este espíritu se iba, lo dejaba tranquilo. Y no era propiamente porque estuviera tocando algunos acordes ahí mágicos o que Dios le diera una mezcla de música, no. David era un adorador, era un hombre que adoraba y alababa a Dios, por lo tanto el poder de Dios estaba en él, porque la palabra de Dios tiene poder. Y es el poder de Dios lo que se va a manifestar a través de ti cuando tú cantas. Satanás odia que nosotros adoremos a Dios, no lo soporta. Y yo te voy a decir algo, una herramienta de guerra espiritual es la alabanza y la adoración, que tú le cantes al Señor en tu casa, en tu intimidad, va a echar fuera a los demonios, porque ellos no toleran la alabanza ni la adoración al Señor. Y esto es muy importante que lo entiendas, que lo aprendas y que lo practiques cada día. Eh, Terminamos con esto, hermanas, y voy a pedirle por favor a mi hermana Sandra que nos guíe en una oración de término. Sí, hermana. Gracias. Bendito Dios y Padre eterno, Padre celestial, en esta noche, mi Dios, estamos aquí delante de ti, Padre mío, reconociendo que te necesitamos cada día en nuestras vidas, Señor, que como mujeres en nuestro hogar,
como esposas, como madres, Señor, como hijas tuyas. Necesitamos de tu ayuda para cada día vivir conforme a tu voluntad, Padre. En esta noche, Padre mío, queremos darte las gracias por tu bendita palabra, por la palabra que mi hermana compartió, Señor. Te ruego que sea de edificación para nuestras vidas y que nos la llevemos en el corazón, Señor, pudiéndola llevar a cabo, pudiendo vivirla, Señor, cada día, mi Dios. En esta noche, Señor, te ruego que nos ayudes, Señor, a que puedas seguir ocupando, Señor, ese lugar que debe ser en nuestras vidas, Señor Jesús. Te ruego que nos sigas ayudando a ser cada día más como tú, Padre eterno, porque dice tu palabra dice tu palabra, que Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, que podamos abundar en enseñanza, en exhortación con amor los unos para con los otros, Señor. Te ruego, mi Dios, que podamos dar gracias, Señor, que podamos dar gracias en nuestros corazones, Padre, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, Señor. Sabemos que todo lo que tú nos has dado, Señor, no tenemos nada con que agradecerte, Padre, más que con una vida agradable delante de ti, mi Dios, y reconociendo tu grandeza, tu poder, tu amor, tu soberanía, Padre, por medio de los cantos, por medio de los himnos, Dios, por medio de las alabanzas, Señor, que a veces ponemos y cantamos para alabarte a ti, reconocerte a ti, Padre eterno. Te ruego en esta noche, mi Dios, que nos sigas ayudando, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Padre mío, sea para reconocerte a ti, mi Dios, porque tú eres el único que eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor, aún por sobre todas las cosas. Gracias te doy en esta noche, mi Dios, y te ruego, mi Dios, que en esta noche nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos acompañe todos los días de nuestras vidas y nos siga redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia todos los días de nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Sandra. Pues hermanas, yo aquí les había dejado una hojita. Por el tiempo, la verdad es que no pude decir todas las preguntas, pero ese archivo que puse en el grupo sí les pido que con la presentación que les voy a mandar, ustedes puedan reflexionar, puedan leer estas preguntas, sean sinceras con ustedes mismas y delante de Dios, porque Él es el que ve nuestros corazones. La verdad es que el inicio de este pasaje está aquí bien metido en mi cabeza desde que empecé a estudiarlo, que la palabra de Cristo more. Debemos de entender que a veces es tan importante que sepamos tanto qué se nos predica y qué se nos canta. Es bien importante porque la música tiene el poder puede ser una herramienta muy buena en las manos de Dios, pero también puede ser una herramienta de destrucción en las manos del diablo. Y el diablo es bien sutil y es un engañador. Y aún te puede poner todo un grupo, un escenario así súper guau, un concierto súper guau, y se canta la palabra, pero no es lo que Dios llama alabanza y adoración. Tú no necesitas ni ningún concierto, no necesitas, y quiero enseñarles esto, no necesitas ir al concierto de tal mujer u hombre, porque la atmósfera ahí te va a enseñar a que seas un adorador y vas a salir adorando y alabando. Tú vas a salir bien motivada y vas a salir bien, no hombre, bien llena, pero de alegría, de emociones, porque tu cerebro reacciona, ¿ok? Pero al día siguiente, ¿qué va a pasar? A lo mejor vas a empezar a cantar otra vez tus canciones del mundo que escuchas, ¿no? Todo el tiempo. El punto no es que la música del mundo es buena o mala. Para mí el punto es, ¿está sobreabundando o está abundantemente la palabra de Dios en ti? ¿La cantas? ¿O está la parte del mundo en ti y es lo que tú cantas? Y si tú cantas según tus emociones, pues olvídate, si estás triste, te vas a deprimir aún más con las canciones que puedes escuchar de tristeza, etcétera, etcétera. Porque todas las piezas musicales tienen una influencia también en la conducta, ¿ok? Entonces, si escuchas música, por eso es cuando escuchas, de pronto vas en el pecero o vas a algún lugar y está la música a todo volumen, pero además todos los sonidos son así grotescos y son muy ruidosos, pues te causa estrés, te causa molestia, no te causa paz.
y no hay ninguna sola música que te cause paz. Había un pastor que escuché hace mucho tiempo que nos enseñó acerca de esto y decía, la música del mundo tiene cuatro fundamentos. Te amo, te odio, vete, regresa. Punto. Todo lo demás, bueno, ya sus cantos pervertidos y eso, pero la verdad es que la base de las canciones, de la música es eso. Te amo, te odio, vete, regresa, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios, no, la palabra de Dios es abundante. Tampoco como hemos aprendido, no hay que ser legalistas. Si estamos aprendiendo los cánticos espirituales, ya con esto termino mi comentario, eh, si nosotras estamos con la palabra de Cristo abundando en nosotras, nosotras vamos a cantar en conocimiento. O sea, si tú no estás, a mí me ha pasado, no necesariamente vas a cantar una pieza de la Biblia, pero vas a cantar conforme a la Biblia. Entonces, si tú le vas a adorar a Dios por lo que Él es, así, hermana, no necesitas ser afinada, no necesitas una música. Tú con que empieces a cantarle con tu voz, mi Señor, te amo porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y levantas tus manos. Ahí en la intimidad, es que esto tiene que suceder ahí porque te tienes que dar cuenta de lo que sucede. Y una vez que sucede ahí, va a suceder cada día porque vas a querer más otra vez, otra vez, otra vez. Es ahí donde vas a estar llena. ¿Ok? Y sí quiero que esto se lo queden en su corazón y que Dios obre en sus vidas, hermanas. Bueno, después de todo esto, alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, yo pertenezco al Ministerio de Alabanza desde hace como 20 años, yo con mi esposo. Entonces, la verdad es que fue un tema muy bonito que yo me gustó mucho estudiarlo, porque además aprendí también, hermanas, 20 años y hay cosas que dije hoy estoy haciendo esto mal. O sea, la exhortación fue para mí primero, porque no se trata solo de, soy músico, mi esposo igual, no se trata nada más de ir y ya que me salga la pieza y punto. No, va más allá y le doy gracias a Dios porque ahora, créanme que el alabar y adorar a Dios tiene otro sentido, muy distinto para mi vida. En- pero bueno, doy paso a quien guste dar un comentario eh, o alguna pregunta. Adelante, Eli. Hola, Anita. Muchas gracias. Antes que nada, pues un hermoso estudio, muy completo. Yo creo que como bien te dijo, no sé quién te dijo hace rato, este estudio podría servir para un mes porque tiene tanta profundidad, pero muchísimo, ¿no? Muchísima enseñanza. Y yo nada más para retroalimentar un poquito, quisiera que todas vayamos a Primera de Samuel 16, 18 todas. Anita dio el ejemplo, lo explicó, pero para mí siempre este versículo tuvo tanto impacto porque así como Anita, ¿no? Que sirve con su esposito y mi esposo, pues ustedes saben que también toca ahí en la congre. Entonces, cuando nos hemos metido a estudiar pues bastante sobre la alabanza, de hecho al ratito les voy a mandar una conferencia de este Chuy Olivares sobre los adoradores que está buenísima. Y este pasaje, no saben a mí siempre cómo me impactó. Si ya lo tienen, Primera de Samuel 16, 18, levanten su manita, por favor, y van a ver que les va a impactar mucho. Resulta que David, como bien decía Anita, bueno, Saúl, que era el rey en esa época, estaba todo enchamucado, ¿verdad? Tenía un espíritu malo y quería un músico. De hecho, salió una película, no sé si la vieron en el cine, ¿verdad? De David, buscaba alguien que tocara un instrumento. Y un criado le dice lo siguiente ahí en el versículo 18, Primera de Samuel 16, 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Resulta, chicas, que aquí vemos que ya David tenía la aprobación de Dios desde un principio. O sea, David en esa época se dedicaba a apacentar ovejitas, etcétera, etcétera, pero era un chico que estaba completamente entregado al Señor. Y se fijan los atributos que pudo ver este criado. Fíjense, dice, sabe tocar, ¿no? Dice, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Como bien nos estaba enseñando Anita, no todas tenemos que ser tenemos que tener el talento de tocar un instrumento ni nada, porque todas somos adoradoras delante del Señor.
pero sí hay cosas que se ven. Y aquí estamos viendo que como David conocía al Señor, dice que era valiente y vigoroso. O sea, nosotros cuando tenemos ese conocimiento, como nos está enseñando Anita a un principio, ¿verdad? Que la palabra more con nosotros en abundancia. Cuando realmente la palabra abunda en nosotros, hermanas, vamos a ser valientes y vigorosas y mujeres de guerra, o mujeres de guerra en alabanza, prudentes en nuestra palabra, de hermoso parecer. Bueno, pues el Señor nos ve hermosas a todas, ¿verdad? Porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro y Jehová va a estar con nosotras. O sea, hermanas, pueden creer el poder que tiene la alabanza para que entonces David al tocarse fuera este espíritu malo de que tenía Saúl. Entonces, cuando nosotros comprendamos el poder que tiene la alabanza, la adoración, como bien decía Anita, imagínense todos juntos ahí en la congregación alabando en ese mismo sentir, mujeres de guerra, valientes, vigorosas, prudentes. O sea, imagínense todo ese poder que se puede hacer. Si ahí sacó David un espíritu malo, imagínense cuántos espíritus no se pueden ir, ¿no? En nuestra propia vida, ahí en nuestra casa. Pero a veces no lo hacemos, hermanas, precisamente por esta falta del conocimiento, de que no nos comprometemos, de que nos falta fe. La otra vez Anita nos estaba platicando de alguien que tuvo que darle consejo porque estaba enchamucado su hermano, algo así, ¿no, Anita? No estabas comentando. Pero a veces nosotros no tomamos acción, a veces queremos que Dios haga todo. Tú sácalo, Señor. El Señor dice, tú tienes la autoridad, o sea, tú tienes mi espíritu, alaba, canta, pero obviamente tenemos que tener esa santidad, tenemos que ser mujeres de guerra, mujeres que conozcamos la palabra, prudentes. Entonces, ojalá que todos, todas aquí en este momento tengamos esa convicción del poder que tiene la alabanza y de ser santas, hermanas, porque no podemos poner alabanzas y al ratito ya me pongo a Juan Gabriel, como el ejemplo que daba Anita, o al rato ya me pongo a no sé qué otro artista, porque eso no va, choca contra la voluntad del Señor, ¿no? Porque hay canciones que te mueven sentimientos, emociones que no van de acuerdo con la palabra, ¿no? Entonces, muchas gracias, Anita. La verdad es que estuvo muy hermoso, muy confrontador. Y bueno, nada más quería comentarles esto, este versículo que en lo personal a mí siempre me ha impactado mucho, ¿no? De David. Bueno, bendiciones. Y creo que Lupita que levantó la mano, Anita. Sí, adelante, hermana Lupita. Sí, muchas gracias. Eh, Estaba yo pensando hacer un comentario anterior, pero bueno, ahorita de lo que están diciendo ustedes, yo como testimonio sí puedo decir que en una ocasión tuve que enfrentar una situación muy complicada, muy complicada, de esas situaciones en las que te aborda el miedo, en donde te llenas de susto. Eh, por ciertas razones ahorita no lo puedo expresar así, pero no puedo detallarlo, pues, pero fue una situación que como madre, cuando tú sientes bueno, lo que quiero llegar es que yo pasé por una situación en donde perdí a mi hijo por 13 horas y lo busqué. Y llegó el momento que yo nada más le decía al Señor que si Él ya se lo había llevado, que me lo permitiera despedirme de Él, que me lo regresara y que me permitiera, ¿no? Despedirme de Él. Llegué a estar en la fiscalía, lo estuve buscando, y bueno, gracias a Dios, después de 13 horas de búsqueda, apareció. En ese inter, yo me acordé mucho que el Señor decía que en medio de la prueba, alábame. Se me vino mucho al corazón, entonces eh, había yo ido con mi hijo a buscarlo a un lugar y cuando yo regresé a casa de que pues no lo encontrábamos, este, yo me encerré en el cuarto de él y empecé a poner una alabanza y esa alabanza la repetí todas las veces que, no puedo decir exactamente cuántas veces la repetí, pero yo estaba de rodillas alabando al Señor. Yo no les voy a mentir, no les voy a decir, ay, sí estaba avanzando así como nos pide que con gozo y todo, ¿no? Pero sí lo que tomé fue, se me vino tanto a la mente ese versículo que sí, vamos, me pude tener el momento, gracias a Dios, a través del Espíritu, de que me dio la oportunidad de doblarme de rodillas, alabarle y estar alabando y alabando y alabando.
Y sé que conforme a su tiempo Él respondió, pasaron 13 horas, pero Él me respondió. Y entonces creo que es muy cierto lo que nos acabas de enseñar, que efectivamente la alabanza tiene un poder muy, muy grande, ¿no? Y cómo es que lo haces, por qué lo haces y para qué lo haces, ¿no? Te lo digo porque también hay una alabanza, que si bien es cierto, la verdad es que no me la he aprendido de memoria, pero hay una alabanza que dice que eh, pone en mí la mente que tuvo Cristo Ujú. y hazme un siervo, para tu gloria o algo por ahí va, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que dice, ponme en mí la mente de Cristo y hazme un siervo. Y yo cuando la he cantado en la congregación, es un compromiso muy grande esa alabanza. Como cuando dices, quiero menguar para que tú seas, ¿no? Son alabanzas, como bien lo dicen ustedes, y como está escrito, nos acaban de enseñar, que es muy importante que de veras tengamos el discernimiento de lo que estamos alabando. Porque ese tipo de alabanzas en donde dices, sí, Señor, yo, no, o sea, no la cantes porque la estamos cantando en general, sino que de veras tú lo puedas sentir en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a menguar para que Cristo sea el que se manifieste, ¿no? Para que Él sea el que reciba la gloria y la honra. ¿Qué realmente tú quieres tener la mente de Cristo para ser realmente un siervo, ¿no? Entonces son alabanzas que creo que sí tenemos que tener mucha conciencia espiritual de por qué las estamos cantando, para qué las estamos cantando, y si realmente las estamos cantando como nos acaban de enseñar en el espíritu, ¿no? Entonces creo que hay muchas alabanzas que nos llenan de gozo y hasta nos hacen movernos y todo, pero hay unas alabanzas que de veras, eh, por decirlo de una manera, nos exhortan a un compromiso real en donde uno tiene que pensar lo que está cantando. Realmente lo estás cantando de corazón. Ese era mi Así es, comentario. hermanita. Ah, muchas Muchas gracias, gracias. hermanita. Al Muchas contrario. gracias por tu comentario, hermanita Lupita. Así es. Gracias. Adelante, Clau. Gracias. Pues está bien bonito todo esto, sí, la verdad es que es un estudio muy padre y estar conscientes de lo que cantamos, pero yo les quiero contar que cuando yo fui las primeras veces a la iglesia hace muchos, muchos años, me invitó mi esposo y yo escuchaba las alabanzas y no las entendía. De verdad, no sé si me crean, pero yo escuchaba como gritos, 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 guau, 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 y yo decía, ¿qué onda con estos? Están pero bien zafados, de verdad, así lo decía. Y veía como la gente cantaba, brincaba, y yo decía, ¿qué onda? Están bien cucus. Y de verdad, iba a la iglesia, cada 8 días iba con mi esposo, él me invitaba, escuchaba la alabanza, escuchaba la prédica y no entendía nada, nada. Y en ese tiempo, pues yo trabajaba, éramos novios. Y quiero contarles que mi suegro y mi suegra me regalaron un cassette de Johnny Ramírez, no sé si lo conozcan, eso fue hace más de 28 años, pero yo recuerdo que cada día manejando de regreso desde Bosques de las Lomas, yo decía, ¿por qué no entiendo? Y de verdad me dolía la cabeza. Llegaba a la casa y decía, uy, ¿por qué me duele la cabeza con este cassette? Y volví al otro día y decía, pues lo voy a volver a poner y lo voy a volver a poner. Y al principio decía porque me lo dieron mis suegros, pero llegó un punto en que yo dije, Dios, o sea, si hay un propósito, pues ayúdame, porque yo no entiendo nada. Y si verdaderamente existes, yo quiero alabarte. Ay, me dan ganas de llorar. Y, y hay una alabanza de él que dice, uy, dice, quiero alabarte en espíritu y en verdad, adorarte en totalidad. Ábreme los ojos, ya no puedo esperar ni un solo día más. Y fue la primera alabanza que yo entendí y canté con todo mi corazón, La palabra de sin Dios. conocer de Dios, Ujú, sin entender absolutamente nada, ujú. sin haber entendido una prédica. Pero esta alabanza me abrió los ojos, me abrió mis oídos espirituales y hoy puedo decirles que algo que amo con todo mi corazón es alabar al Señor. Lo amo, de verdad, amo. Yo puedo pasar horas y horas y horas alabando al Señor y es así como un refrigerio a mis huesos, es bien bonito.
No sé si les ha pasado que a veces ponen otra música y hasta dices, ay, ¿qué estoy haciendo? Y tienes que poner alabanzas Ujú. y te hace sentir muy bien. Entonces yo sin conocer, sin saber nada y sin entender una sola prédica, el Señor me habló a través de esa alabanza tan hermosa. Y pues nada más. Gracias por tu testimonio, Clau. Sí, efectivamente, como vimos que dice Pablo, es o sea, chequen todo el orden. La palabra abunda, exhorta, enseña para que puedas cantar y lo hagas con conocimiento. Entonces es el poder del Espíritu Santo que quitó ese velo que estaba nublando tu entendimiento para que tú pudieras empezar a entender y ya no solo habías, como dice Job, de oídas habías oído, ahora ya lo conoces. Y este es el testimonio vivo de la palabra de Dios y de lo importante que es la alabanza. No minimicemos de verdad este momento cuando lo hacemos en congregación porque a Dios le agrada, Dios ama mucho que le adoremos y le alabemos. Antes de darle paso a Patty, nada más les digo rápido este comentario que por el tiempo no pude leer, pero se los digo rápido. Warren Wiersbe dice, estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología buena y mala de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Se queda más por la función del cerebro y los sonidos, se queda más rápido y más de una forma permanente hasta por años la palabra de Dios cuando viene con la acompañada de la música, pero es el poder de Dios lo que queda aquí en el espíritu. Adelante, Pati. Pati, adelante, ahí estás. Perdón, es que esta cosa se puso a dar vueltas y vueltas. Ok. No te preocupes, Pati. Sí, estoy muy de acuerdo con eso que dice este pastor, porque sí es así, la alabanza nos libera, nos sana, nos ministra el espíritu y es a través de la alabanza que nosotras damos a conocer realmente el reflejo de nuestra comunión diaria con Dios, porque eso debe de salir espontáneamente al espíritu, es el que hace que tú des esa alabanza a Dios, dependiendo cuál es tu relación íntima con Dios diariamente y pues se refleja tu crecimiento espiritual. Y Así pues es. sí, sí, porque es, como dices, la alabanza hace ese labor de sanarnos, de ministrarnos primeramente, de liberarnos y de sanarnos, de fortalecernos y hacernos crecer en la fe, en el amor, en todo, porque tiene un gran poder en todo nuestro cuerpo, desde el nivel neuronal hasta todo el cuerpo. Y aparte, pues no es más que un reflejo de la oración, de la comunión que tenemos con Cristo, porque si nos damos cuenta, pues tiene el mismo orden que de la alabanza, de adorar, de alabar, de agradecer, de exaltar a Dios, pues es el orden en el que debemos de orar y pues ahí es donde vamos creciendo en la fe y conociéndolo a Así, Él. así Y es, es Pati. todo. Gracias. Muchas gracias, Pati, por tu comentario. Antes de que yo estuviera haciendo esto del estudio, mi hijo, porque luego así me pregunta o nos pregunta cosas de Dios y de la Biblia, y me decía, mamá, ¿tú te imaginas a Dios cantando mientras hacía la creación? Y ay, no saben cómo me explotó el cerebro con eso. Yo le dije, ¿sabes qué? Sí, seguramente Dios canta y seguramente estuvo cantando mientras hacía la creación, porque nosotras estamos diseñadas para adorarle y alabarle y el cantarle es un privilegio, por eso debemos de hacerlo con gratitud. Y yo les comparto que me pasó algo como Clau cuando yo empecé en el Señor. No miento, antes sí, cuando empezaba yo que me convertí, yo escuchaba música muy pesada, Nirvana, no sé, Iron Maiden y todos esos grupos así bien pesados. Y ¿saben qué Perdón, fue? no inventes, yo también. Y de verdad que es la palabra. Empecé a escuchar un disco de los primeros de Marcos Witt, los cassettes. Nada que ver, hermanas, nada que ver en estilo, en música, en nada. Y la letra, porque es la palabra, fue lo que a mí me afirmó mi fe. No solté ese disco, hermanas. O sea, si ustedes lo escuchan, es uno que dice doble A, alabanza y adoración. No, o sea, nada que ver con lo que yo venía escuchando. Y de ahí, hermanas, yo me afiancé y para mí alabar y adorar a Dios, hermanas, ha sido una vida, parte de mi vida. Yo no me veo haciendo, o sea, no me veo no haciéndolo.
Y así el Señor me atrapó, ¿no? Bueno, con su palabra y le damos gracias al Señor, ya si nos pasamos un poquito de tiempo. Qué bonito tema. Como dice Eli, pues nos faltarían todavía unos cuantos estudios más, pero yo sí les animo a que la prédica que nos mande Eli la escuchemos, que revisemos el cuestionario que les mandé, que lo tomen como un momento de reflexión y bueno, que corrijamos todo lo deficiente, como decía en Tito Pablo. ¿No, hermanas? Y pues bueno, que descansen. Ya les quitamos un poquito más de tiempo, pero bueno, que el Señor les dé paz y gracias a Dios por su palabra. ¿No, hermanas? Muchas Bendiciones. gracias, buenas noches, que descansen. Buenas noches, que descansen todas. Hasta Noche. luego. Anita, Hasta gracias. luego, buenas noches. Buenas noches. Duerman con Anita, alabanza. Hasta luego. Anita, te Buenas noches. escribió Buenas Anita. noches. Ah, ya salió. Te había escrito Anita, pero ya se salió. Ah, tocallita. Ah, gracias a Dios. Gracias. El Señor es bien hermoso. Sí. Ahorita que dijiste, Anita, que pongamos alabanzas, de chiquitos dormía a mis hijos con un disco de Marcos Witt instrumental y es la fecha que lo siguen poniendo para dormir. Sí, yo también pongo a mis hijos a alabanza y Está muy ponemos padre. Y también dicen, no nosotros llegamos alabanza. ni a la tercera y ya estamos bien dormidos. Bueno, con decirte, Clau, que yo le pongo a mis perritas puras alabanzas. Cuando nos Ay, qué vamos y nos bonito. salimos son alabanzas. Ellas ya conocen Sí. y se van a echar que no nos vamos porque oyen las Ay, pero ya alabanzas. saben. Ay, qué La hermoso creación es. entiende la alabanza. Sí, Sí. sí, qué Descansen, bonito. chicas, Dios bendiciones. los bendice. Dios Bye. los bendiga, hermanas. Buenas noches, Gracias. hasta mañana, bye. Hasta mañana. Gracias, bendiciones.